en la tenue frontera que separa nuestro mundo del más allá, donde las sombras danzan y los susurros antiguos cobran vida, yace un reino olvidado, un lugar donde las leyendas más oscuras nacen y los miedos más profundos se hacen realidad. ¿Alguna vez has sentido una presencia en la oscuridad? ¿Has escuchado un lamento en el silencio de la noche? No estás solo. Aquí exploraremos juntos los rincones más sombríos de la existencia, desde espectros atormentados y rituales prohibidos, hasta entidades que acechan más allá del velo de la realidad. Este no es solo un canal, es una puerta de entrada a lo desconocido. Prepárate para desafiar tus sentidos y confrontar tus pesadillas. Te doy la bienvenida a un viaje sin retorno, desde el infierno. Si te atreves a mirar, suscríbete y activa las notificaciones, porque la oscuridad te está esperando. Únete a la comunidad de Oscuros Exiliados. Dicen que hay lugares en México donde el tiempo parece haberse detenido. Pueblos que, aun con el paso de las décadas, conservan el mismo aire pesado, el mismo silencio que retumba entre las calles empedradas y las campanas de las iglesias. Soy Damian Hollow y te contaré la historia del párroco maldito. San Jerónimo de las Aguas Frías era un pueblo tranquilo y muy tradicional, apegado a sus costumbres. Un pequeño pueblo escondido entre los cerros del centro del país, rodeado de niebla casi todo el año, lo que le daba un aspecto un poco siniestro, donde la devoción y el miedo eran dos caras de la misma moneda. Corría el año de 1953. México vivía una época de fe fervorosa, pero también de supersticiones, secretos y temores que nadie se atrevía a nombrar. Fue en esos días cuando llegó al pueblo un nuevo sacerdote, el padre Matías Calderón. Al principio todos lo recibieron con respeto. Alto, de rostro delgado, ojos hundidos y voz muy grave. Imponía una presencia que parecía llenar toda la iglesia cuando hablaba. Pero algo en él resultaba inquietante. Los ancianos decían que su mirada era demasiado intensa, que parecía observar más allá de las almas, como si buscara algo que no era de este mundo. Durante los primeros meses, el padre Matías se ganó la confianza de los feligreses. Predicaba con una elocuencia hipnótica, hablaba del infierno con un detalle que erizaba la piel, y algunos decían que lo hacía con un entusiasmo casi enfermizo. Sin embargo, poco a poco comenzaron los rumores. La gente notaba cosas extrañas en él. El padre nunca confesaba después del atardecer. A veces al tocarle la mano, su piel estaba helada, como si no tuviera sangre corriendo por las venas. Y que en las noches sin luna, una luz roja se filtraba a través de las ventanas del templo cerrado. Algunos niños del pueblo juraban escuchar cánticos graves, campanas que nadie tocaba. Otros decían haber visto sombras moviéndose dentro de la sacristía. El sacristán, un anciano llamado Don Leandro, fue el primero en hablar de algo realmente alarmante. Contó que el padre Matías le prohibía entrar a los sótanos, un viejo espacio construido desde tiempos coloniales. Pero una noche, tras escuchar ruidos extraños, se atrevió a bajar. Lo que vio, según dijo, lo persiguió hasta su muerte. Una habitación circular, iluminada por velas negras. Un altar con símbolos extraños que él no comprendía. Y un libro
que no debía existir. Era algo más que sombrío, algo más que enigmático. Cuando Matías lo sorprendió, no le dijo una palabra, solo lo miró, y con una sonrisa helada y malévola, le dijo que se fuera. Al día siguiente, don Leandro se marchó del pueblo. No se despidió de nadie, lo cual resultó por demás extraño, pues era un hombre muy querido en el pueblo. A partir de entonces, nadie volvió a hablar del tema. Pese a los murmullos, el sacerdote siguió oficiando su misa. Su voz era cada vez más grave, más profunda, más hueca, como si algo desde dentro de él lo estuviera consumiendo. En el pueblo, las cosechas se secaban antes de tiempo, y algunas personas comenzaron a enfermar sin explicación alguna. Una mujer, doña Remedios, juraba que había visto caminar por el camposanto en plena madrugada, murmurando en un idioma que nadie comprendía. El cura decía que todo era castigo de Dios, pero sus ojos cada vez más hundidos parecían disfrutar el sufrimiento ajeno. Con el paso de los meses, el miedo creció. La gente asistía a misa más por obligación que por fe. Y entre susurros, empezó a hablarse de una secta. Un grupo de hombres que llegaban de madrugada, cubiertos con mantos oscuros, entrando por la puerta trasera de la iglesia. Nadie sabía quiénes eran, ni de dónde venían. Pero los perros ladraban hasta quedarse sin voz cuando esas sombras cruzaban la plaza. Una noche, un joven del pueblo llamado Julián, el hijo del herrero, decidió seguirlos por curiosidad. A partir de ahí, el muchacho jamás volvió a verse. Su madre, enloquecida de dolor, buscó durante semanas, hasta que una mañana, al abrir la iglesia, aprovechando la ausencia del párroco, se percató de un olor nauseabundo que provenía del altar. Cuando se acercó para ver, quiso morir de la impresión. Era el cuerpo de su muchacho, en estado de putrefacción, y asido a una cruz de hierro invertida. La mujer corrió desesperada para buscar ayuda, pero al regresar, el lugar estaba impoluto. Así la mujer fue tomada por loca por todo el pueblo, pues aunque el padre era algo raro, no creían que fuera un asesino despiadado. Sin embargo, las cosas fueron empeorando. Las misas se vaciaron. El repique de las campanas sonaba hueco, distante, y el padre Matías cambió por completo. Ya no predicaba. Apenas podía hablar. Se encerraba por días en los sótanos, y cuando salía, lo hacía cubierto por una sotana vieja, impregnada de olor a humo, azufre y cera derretida. Una tarde, el pequeño acólito Tomás, un niño de apenas 12 años, desapareció también. Dicen que lo último que se escuchó fue su voz gritando desde el interior del templo. Cuando los pobladores forzaron la puerta, encontraron la iglesia vacía. En el altar había marcas frescas de sangre y una palabra escrita en latín: Redemptio per tenebras, que en español significa la redención a través de la oscuridad. El padre Matías no apareció por ningún lado. Los hombres del pueblo, llenos de furia y miedo, revisaron cada rincón. Bajaron al sótano prohibido. Allí encontraron el cuerpo de don Leandro, en estado completo de putrefacción.
Solo lo reconocieron por dos dientes de oro que aún conservaba. Hallaron también restos de los rituales, círculos grabados con símbolos imposibles, huesos humanos dispuestos como si fueran ofrendas, y un enorme libro abierto, escrito con sangre, y letras incomprensibles. En la última página había un dibujo, el rostro de Matías, pero con ojos vacíos, y la lengua bifurcada como la de una serpiente. Nadie supo cómo, ni en qué momento, ni quién cerró el libro. Solo se escuchó un ruido sordo, como un golpe seco, y las velas se apagaron al unísono, quedando todo en completa oscuridad. Además, se sentía un frío intenso y un olor penetrante a azufre y restos humanos. Cuando por fin encendieron las lámparas de aceite, el libro ya no estaba. Simplemente se esfumó. Los días siguientes fueron una pesadilla. La iglesia fue clausurada. El aire del pueblo se volvió más denso, pesado, como si algo invisible respirara sobre sus techos. Algunos afirmaban ver la figura del cura deambulando entre los cerros, arrastrando una cruz ennegrecida por el fuego. Otros aseguraban escuchar su voz entre los rezos del amanecer, susurrando plegarias al revés. Los años pasaron, y San Jerónimo de las Aguas Frías quedó casi abandonado. Los pocos que se quedaron, ya ancianos, juran que en las noches sin luna se oye todavía el tañido de la campana lejana, una que nadie ha tocado en más de 50 años. Dicen que si te atreves a entrar en la iglesia y bajas al sótano, todavía puedes oler el incienso mezclado con algo más, algo metálico, algo podrido. Y si pronuncias su nombre, Padre Matías Calderón, escucharás su voz respondiendo, justo detrás de ti, diciendo, aún queda por redimir un alma más. Nadie lo ha comprobado. Nadie se ha atrevido. El libro que encontraron aquella noche jamás volvió a aparecer. Aunque en pueblos cercanos se habla de manuscritos parecidos. Libros que prometen poder, absolución y vida eterna, pero a un precio impensable. Algunos investigadores que llegaron en los años 70 dijeron que lo que ocurrió en San Jerónimo tenía que ver con una antigua sociedad secreta, una hermandad que adoraba al mismísimo Satanás. Otros, los pocos que estudiaron el caso en profundidad, murieron poco después en circunstancias inexplicables y por demás extrañas. Y así, el nombre del Padre Matías quedó borrado de los registros de la diócesis, como si jamás hubiese existido. Pero los que conocieron su mirada, los que aún sueñan con el eco de sus misas, aseguran que algo del sacerdote sigue entre ellos. Dicen que en la madrugada, cuando el viento baja desde los cerros y golpea las viejas puertas del templo, se puede ver una figura de sotana negra, de pie frente al altar. No tiene rostro, no tiene sombra, solo un leve resplandor rojizo, donde deberían estar sus ojos. Y cuando las campanas tocan 13 veces, y el aire se congela, y los perros se esconden bajo la tierra, entonces dice que Él elige a alguien nuevo. Una voz, un cuerpo, un rostro que le permita seguir predicando en silencio.
Porque aunque el pueblo lo olvide, las cosas que se ofrecen al abismo siempre regresan a cobrar lo suyo. Si alguna vez viajas por los caminos solitarios del centro de México y ves un pueblo cubierto de niebla, donde las campanas suenan sin manos que las toquen, no entres. No preguntes por el Padre Matías, porque los pecados que se confiesan al infierno nunca encuentran absolución. Desde el Averno, yo te lo advertí. Si te gustan estos relatos, no olvides regalarnos un like. Suscríbete y toca la campana.